Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otro programa de Brujas. Hola Juli. Hola, Vale, ¿cómo estás? Bueno, en este programa nos vamos a poner un toque más serias, porque vamos a hablar de un tema que lo requiere, que requiere seriedad, que requiere también mucha atención, ¿no? Porque a veces cuando se habla de estos temas se puede ir por el morbo o se naturaliza, puede pasar que se naturaliza, también se culpa a las víctimas, ¿no? Bueno, estamos hablando de los casos de abuso sexual en las infancias, en los niños, niñas y adolescentes. Eh, Estaría bueno recordar también que no se dice abuso sexual a menores, porque al decir menores se lo está minimizando a la situación. Y hay que decir las cosas como son niños, niñas y adolescentes. En esta ocasión invitamos a Selena Godoy, que es integrante de una organización que se llama Madres Protectoras San Juan. Ella nos va a estar contando qué hacen, cómo lo hacen, cómo surgió esta organización, cómo ven el tema de cómo actúa la justicia ante estos casos. Y también está bueno recordar que hay un lugar, digamos, específico para estos casos que se llama ANIVI, que es el Centro Judicial de Abordaje Integral a Niños y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual. Está bueno Juli porque también como que viene cargado de mucha info, como decís vos, bueno, hay que prestarle atención, porque hay muchas cosas que están naturalizadas y hay algo que me parece que es muy constante y como que también muy naturalizado, que está todo el tiempo en todas partes, que es la cultura de la violación. Y que es como que muchas cosas están naturalizadas y hay expresiones en las niñas, niños, niñas y adolescentes que son como, bueno, señales y cuestiones, por ejemplo, no sé, te doy algo como muy banal, te tiro algo como muy banal o que pasa mucho y como que no le prestamos mucha atención hasta que se hablan de estos temas, ponele. Una niña o un niño, un niño, no quiere saludar a tal tío o a tal familiar y la familia como o la madre o el padre o quien sea, como una cuestión de educación, entre comillas, ¿no? Bueno, saludalo al tío, pero saludalo, es mala educación, dale un beso, dale esto, dale. O por ejemplo, también me habían contado de situaciones, ponerle de abuso y secuencias muy heavy. El tío que se sentaba en la falda a la sobrina y toda la familia pensaba, el tío la tiene en la falda, no sé qué, no sé cuánto, y el tipo la manoseaba, ponerle a la nena en Y esa bueno, secuencia. el caso de Hernán Coronel, el cantante de la banda Mala Fama, no sé si te acordás Sí. que en mayo más o menos eh, lo grabaron así y tenía, digamos, en su falda a la nieta y Sí, se sí. veía que le estaba tocando en partes donde no debía, digamos. Entonces, como que te da un poco no, te da mucha bronca el hecho de que a veces tengas que recurrir a las redes sociales y exponerte para que te den bola, para que te escuchen. Porque capaz que si decís esto, que ocurrió este hecho a la justicia, como que dicen, no, bueno, es cualquiera Bueno, o te confundiste. claro, volvemos otra vez, Juli, a la perspectiva, a la importancia de ciertas perspectivas en las justicias, en los lugares de decisiones. Porque, no sé, ponele, si hay una persona que no tiene la suficiente perspectiva y es juez, ponele, ¿cómo resuelve una cosa así? No tiene, no está a la altura para resolverlo. Entonces, bueno, es como un círculo. Y está bueno, me parece, porque creo que estas pibas tienen mucha info, porque me imagino que han pasado por situaciones muy complicadas, muy heavy, muy dolorosas, y le han visto las peores caras a todas las instituciones, a las fuerzas, a los jueces, a personas, o sea, no solo que le ven la cara al abusador de sus hijos, sino también que ven el otro tipo de violencia que se atraviesa con esto de, bueno, la falta de perspectiva, la falta de buenos profesionales y de profesionales a la altura de la situación. Porque, bueno, existe en San Juan un lugar para denunciar, pero después, bueno, habría que hacer como una consultoría popular de, che, ¿funciona esta entidad o esta institución o esta fuerza o como sea, o centro integral, no sé? Eh,
¿Me entendés? Como que, bueno, hay distintas cuestiones, distintas instituciones, ramas que son integrales para el abordaje, que por ahí se quedan cortas, se quedan muy cortas o dejan mucho que decir, y bueno, nada, ocurre que no cumple un ciclo favorable y termina siendo más violencia, más tristeza y más dolor, ¿no? Sí, y encima también, bueno, volvemos otra vez a lo mismo de la ley de educación sexual integral, que, bueno, siempre te dicen, no, bueno, pero que eso le enseñan los padres. Y seguramente Selena nos va a contar exactamente los porcentajes, pero el mayor lugar, digamos, el lugar central donde ocurren este tipo de casos es en la familia. Entonces no podemos dejar que sea la misma familia la que nos explique sobre educación sexual. Aparte porque deben haber personas preparadas para abordar esta situación con otras perspectivas, con otras cosas. La familia es como un círculo muy íntimo y es un círculo muy manipulable, muy manipulador también. Porque está él, pero sí es mi papá, pero sí es mi tía, pero sí es mi tío, pero sí es mi hermano, pero sí, es muy manipulador el círculo de la familia. Es como que no te imaginas que ciertas personas, o la sociedad nos ha impuesto esta idea de, bueno, no me espero que mi mamá me haga daño con él. Sin embargo, bueno, sí ocurre, existe y está. Entonces, como que dejar estas cuestiones tan vidriosas en la mano y en la responsabilidad de la familia es como, bueno, raro, no suena bien. Y bueno, insisto, me parece muy manipulador el ámbito de la familia para algo tan complejo. Así como explicabas, Vale, vamos a hablar de todos estos temas con Selena Godoy, que repito, es integrante de Madres Protectoras San Juan. Y bueno, vamos a ver qué nos cuenta, cómo lo viven, qué pasó con la pandemia también, porque hay que tener en cuenta que fue un factor que afectó mucho en todos los tipos de abusos, todos los tipos de violencia, los femicidios, entonces. Con sus agresores, con sus violadores, con su... Sí, sí, totalmente. Temazo, ¿no? Temazo para charlar, muy serio, mucha atención y seguramente mucha info. Así que bueno, vamos a hablar con Selena a ver qué tiene para decir. Hola, 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 ¿cómo estás? ¿cómo están, chicas? Bien, bien, ¿todo bueno, bien? muchas gracias por aceptar nuestra invitación al programa. No sé si querés primero presentarte. Bueno, mi nombre es Elena Godoy. Yo soy integrante de Madres Protectoras San Juan. Y se aclara el San Juan porque este movimiento viene de toda Latinoamérica y ha surgido acá en la Argentina en las distintas provincias. Por ahí quizás no solo como Madres Protectoras, pero sí nos identificamos como tal. Y bueno, ya hace un año, desde el año pasado, surge acá en San Juan. Qué interesante que, bueno, haya sido un movimiento muy nacional, digamos, y también internacional. Vos más o menos, ¿cuándo empezó esta organización? ¿Qué actividades hacían o están haciendo? Bien, surge en realidad en el corazón, o podemos decir, por el encuentro de dos madres, que son las fundadoras de Madres Protectoras acá en San Juan, Patricia López Narváez y Noelia Armada. Ellas se empezaron a encontrar en tribunales, en ANIVI, en las distintas partes del proceso judicial y deciden empezar con Madres Protectoras dadas las falencias de la justicia. Deciden empezar a luchar juntas en este camino tan sinuoso que es en contra del abuso sexual en las infancias, y a partir de ahí empiezan a sumarse más mamás que estaban pasando por la misma situación. Mamás, hay víctimas, hay sobrevivientes de abuso, y bueno, un poco todas intentando acompañarse, brindando asesoramiento. Desde
mi momento número 1, Ni Una Menos estuvo ayudando desde el primer día a estas mamás y a las que se fueron sumando, y hoy en día el feminismo, podemos decir que está apoyando completamente esta lucha en contra de las infancias, de la violencia en las infancias y del abuso sexual en las infancias. Y también después se fueron sumando otras organizaciones que nos apoyan, como APDH, que es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, como Juristas por la Igualdad, como ABOFEM, que es la Red de Abogadas Feministas. También las chicas de Malifem hace poco se están también sumando. Sobre todo la parte de los abogados nos asesoran y nos brindan por ahí el conocimiento que no se accede tan fácilmente, y más que nada que la justicia no está funcionando realmente bien. Entonces por ahí surge de las familiares también, de las víctimas, y el poder acompañar a los pequeños y a las mujeres que están siendo violentadas en el proceso. De eso podríamos decir que surge de la lucha en contra del abuso sexual y de las violencias en las infancias y adolescencias. Importante esto que decís, Serena, de, bueno, primero lo de la violencia que se sufre en el medio de toda la lucha, ¿no? Porque me imagino que no, como vos decís, hay muchas falencias, hay muchas cosas que vos decís, pucha, qué fácil sería si tuvieran un poco más de perspectiva estas personas, ¿no? Sí, coincido totalmente, porque se trata de que la ley Micaela, que es la que les debería dar la perspectiva de género, no está funcionando correctamente. Quizás se está aplicando y le están dando las capacitaciones, pero no es suficiente. No es suficiente porque a la víctima de abuso sexual se la sigue revictimizando, a la mamá que salió de violencia se la sigue violentando. Hay una violencia institucional muy grande y como integrantes de Madres Protectoras no solamente tenemos casos de abuso sexual en las infancias, sino también acompañamos casos de violencia vicaria, de maltrato físico y psicológico a mamás, y también la violencia económica, que es gigante. Es impresionante la cantidad de madres que todavía no reciben su cuota alimentaria y que no pueden estar dándole lo que necesitan sus hijos porque la otra parte no se está haciendo cargo, y lo hace a propósito para dejarlo sin herramientas, sin que pueda trabajar, etcétera, etcétera. Y las instituciones que deberían proteger a todas estas personas que salen de un círculo vicioso y violentado, no están protegiendo, sino que siguen violentando. Y también qué bronca esto de que la justicia no cumpla su rol, ¿no? Y no sé, por ejemplo, ¿qué tipo de obstáculos tienen al momento de hacer una denuncia? Sí, totalmente lo que vos decís, no está cumpliendo su rol, y es aún peor, se vuelve revictimizante el hecho de pasar por la justicia. En varias ocasiones nos referimos a la justicia como la máquina de triturar carne. Imagínate, o sea, lo fuerte que es para las víctimas, y comienza desde el momento número 1 en que aparece la madre protectora a querer denunciar un abuso sexual de su hijo o hija, y le dicen: pero señora, usted, ¿cómo que viene a denunciar? O sea, primero que a ver, es cuestionar: ¿y usted dónde estaba? ¿De dónde estaba? Y esa es la primera pregunta: ¿y usted dónde estaba? ¿O por qué lo dejó con esa persona? Y las instituciones judiciales tendrían que tener en cuenta que la mayoría de los casos sucede en un ámbito intrafamiliar, más de un 80%. O sea que le están dejando, la mamá le está dejando con un papá, con un abuelo, con un tío, con un primo, no le está dejando con una extraña a su hija. Después, el otro porcentaje tiene que ver en las instituciones, en las escuelas, en los clubes. Lo estás dejando a tu hijo para que estudie, para que se desarrolle en una actividad, y no es que las madres tienen a sus hijos desprotegidos y después caen porque
porque quieren a denunciar, no, se trata de que la mayor parte de las veces es en un vínculo cercano y son cuestionadas desde ese momento. ¿Dónde estaba usted, señora? Y luego la segunda cuestión, hay un montón, o sea, si quieren, a lo largo del podcast les voy comentando, pero esa es la primera, el cuestionamiento a la madre y el cuestionamiento también al niño. Se los trata de desacreditar como niños y muchas veces no se los escucha directamente. Acá en Anivi estamos luchando con que entre la franja de 1 y 5 años no se los está escuchando, porque a veces los niños no hablan bien y los que hablan tampoco se les toma en cuenta. Y hay muchas maneras de que ellos expresen realmente el abuso sexual. Puede ser a través de dibujos, a través de emociones, a través de diferentes formas, no necesariamente tiene, y ellos tampoco tienen el conocimiento que pretende Anivi sobre la sexualidad para que lo expliquen, ¿no? Entonces, a los niños, a nuestros niños que dicen la verdad, se les está tratando de mentirosos, y a los violadores, que son realmente los que mienten, se los está defendiendo. Es muy grave realmente lo que está pasando acá en San Juan. Justamente de esto que hablas vos de la madurez que tienen, ¿no? Los niños, las niñas. Viste que yo soy de Hachal y hace un tiempo salió un caso a la luz que estaba tapado, obviamente, de una criatura de 3 años que había sido abusado sexualmente por un docente en la escuela y que habían hecho, la mamá fue, hizo la denuncia, pero cuando lo quisieron entrevistar, no le tomaron en realidad lo que la criatura quería decir, porque primero no se expresaba bien, porque era una criatura de 3 años que muchas veces no hablan bien, como vos decís, y otra porque, bueno, el abusador es familiar de una persona muy importante acá en Hacha, ¿viste? Es como vos decís totalmente, o sea, qué bronca, cómo piensan que los niños mienten, que las niñas mienten y cómo revictimizan a la madre. Sí, totalmente. Primero que al haber sido de una institución escolar, no sé si el pequeño o la pequeña le contó primero a su mamá, pero por ejemplo, si hubiese pasado en la escuela, las escuelas no saben y no están respetando el protocolo que hay para actuar. Y muchas veces tenemos un caso nosotros donde hubo una niña que habló en su escuela, en su colegio, y la docente fue y la llevó con otros docentes, o sea, la expuso a más personas adultas para que repitiera lo que le había dicho. Le dijo, mi papá me hace daño porque me toca mis partes íntimas. Y la docente no tuvo mejor forma que llevarla ante otras personas para que lo repita. Una niña muy chiquita, 6 años, y a esos docentes interrogaron a la menor, o sea, hablando de la falta de protocolo en las instituciones, interrogaron a la menor y luego de darse cuenta de que sí, que la menor, la pequeña, no, me retracto, no decimos ya menor porque se los toma como menos, pero son valiosos los niños. La niña, no, después de que identificó las partes en las que le hacía daño el progenitor, fueron la directora y la docente que había escuchado el testimonio de la pequeña, fueron a hacer la denuncia en Anivi y no se las tomaron. O sea, hay falta de protocolo, hay falta de conocimiento, hay falta de educación sexual integral. Y sobre lo que decías, esto es muy común que primero los pueblos chicos escondan a los abusadores porque son conocidos, porque quizás trabajan en algún lado que es político o para el Estado, y que no se escuchan a los niños. Anivi no está escuchando a los niños en una franja etaria del año a los 5 años, directamente se les está archivando las causas. Y en esto me gustaría aclarar que el proyecto de cámaras GESEL del doctor Carlos Rosansky dice que tendrían que haber entre 8 y 12 entrevistas.
para recién develar el hecho de que si hubo el abuso, que entendamos que un niño no puede inventar algo que no pasó, y menos con la gravedad que recae en los abusos sexuales. Y teniendo en cuenta el proyecto de ley de Cámara Gesell, ANIVI simplemente está tomando 1 o 2 entrevistas de entre 20 y 30 minutos para decir que no, o sea, que no pasó y que hay un niño que está inventando, como si fuese posible que un niño inventara algo tan grave, ¿no? Y en la franja de 1 a 5 años directamente, como no hablan, como todavía usan pañales, como por ahí les cuesta porque vivieron una situación traumática, directamente les archivan las causas y no les hacen la justicia que deberían. Y seguramente, y te pregunto, ¿no? ¿El docente sigue trabajando en la escuela de allá de Hacha? Sí, tengo entendido que sí. Además está en un cargo en la biblioteca. Creo que es presidente de la biblioteca que tenemos acá en Japón. Claro, tiene que ver con eso, con que los docentes que encima son abusadores no son destituidos de su cargo, los corren, quizás los ponen en la biblioteca, como decís vos, lo corren un poquito del foco, pero sigue estando, y no solamente el pequeño, la pequeña que fue abusada, sino un montón de los demás niños que van a esa escuela, que asisten a esa escuela, siguen estando en riesgo, porque el violador es violador serial. Violó una vez y va a seguir haciéndolo. Y se toma por ahí, quizás no hay una violación en sí como con penetración, pero el abuso sexual simple también se tiene que tomar como relevante. Por ahí, claro, si hubo tocamiento o sexo oral por parte del abusador, no, a los niños no se les cree o no se les toma como algo relevante cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que están sufriendo una situación de vulnerabilidad por parte de un adulto que sí tiene conocimiento de que eso no tiene que hacer. Y hay niños que desconocen y que terminan volviendo a estar en esa situación, ¿no? Con su abusador, en una escuela, en una casa, etcétera, etcétera. Además es muy fuerte que la ignorancia, ¿no? y la falta de sentido común que tienen algunas personas, ¿no? En especial estas personas que están en el poder y que tienen el poder de hacer algo. Porque decime vos si vas a pensar que una criatura de un niño, una niña de chiquito, tiene el conocimiento como para inventar, no sé, una cuestión sexual que en realidad no tiene la capacidad, no tiene el conocimiento. Entonces es como una falta también de sentido común que tienen las personas que es increíble. Sí, totalmente. Es muy fuerte, como decís vos, lo que se está viviendo en la justicia, porque estamos hablando de niños, niñas, adolescentes que sufren de grandes consecuencias porque no les creyeron. Y una de esas consecuencias son, además de que el hecho en sí trae sus propias consecuencias, el hecho de exponer lo que te pasó, que ojo, que hay muchísima gente, muchísimos niños, muchísimas personas hoy adultas que nunca pudieron contar el abuso sexual que sufrieron. Nunca, nunca. Imagínate un niño que quiere contarlo, que se animó, que le dio valentía, que tuvo la posibilidad de expresar lo que le pasó, va a la justicia y que no te crean. O sea, la violencia institucional, psicológica, emocional que sufren esos niños, niñas y adolescentes, porque dicen que están inventando, es impresionante. ¿Y todo para qué? Para encubrir y proteger a abusadores, violadores, pedófilos. Sí, eso también que decías vos de la violencia psicológica, este tema de la manipulación, se ve como que es fácil manipular a un niño, a una niña, diciéndole no le digas a tu mamá, o vas a tener un premio, o cuestiones así. Entonces como que se sigue negando, o no se le, no, digamos, no se le cree
a este niño o a esta niña y piensa que es de su imaginación o que habrá visto algo en algún lado y está inventando cuestiones así. Y al final estamos hablando de que se están violando también un derecho humano, el derecho humano de vivir, digamos, en presencia de una persona que te puede lastimar, lastimar en cualquier sentido. Sí, totalmente. Se los está vulnerando como personas, se les está vulnerando la dignidad, se les está vulnerando sus derechos en todos los sentidos. Y, y sí, tiene que ver con esto, con el describimiento del niño. No hay posibilidad de que un niño pueda inventar un abuso. No hay posibilidad. Los niños, por ejemplo, cualquier niño que diga, le preguntes, ¿te comiste el chupetín? Que te diga que no, pero sí se lo comió, un chupetín. El niño en 2 minutos te va a decir la verdad, porque no tienen la capacidad para sostener una mentira y mucho menos la capacidad para inventar que fueron abusados. O sea, es fuera del sentido común, como lo decías, pero más allá también de lo que son estudios psicológicos, biológicos, y sobre esto recae uno de los mecanismos que están utilizando los violadores y los defensores de violadores y que la justicia y los abogados están aceptando, y entre esto digo a Nivi, que debería ser quien proteja a los niños, que es el falso SAP. No sé si lo habían escuchado. No, no. No. Bien. El falso, y decimos falso porque no tiene ninguna validez científica. El SAP es el síndrome de alienación parental. Es una teoría psicológica que la hace un pedófilo, empezando por ahí, que dice que las madres están locas, primeramente están locas, y de esa locura les llenan la cabeza, entre comillas, ¿no? Porque ¿quién podría decirle a su hijo que inventa un abuso, ¿no? Bueno, les llenan la cabeza a sus hijos para que alienarlos, que sería alejarlos de, por ejemplo, un progenitor, porque como les decía, el 80%, más del 80% es un abuso intrafamiliar. Entonces, las madres les llenarían la cabeza a los niños para que mientan sobre un abuso sexual. Entonces, digo falso SAP porque esto ha sido negado se han pronunciado la mayoría de los colegios psicológicos de todo el país en contra de que esto no tiene validez científica, carece totalmente de validez científica. Es más, quien formula esta teoría no era un pedófilo, tenía más de 7 denuncias por abuso sexual. Y además de eso, fue publicada por él mismo, por su propia editorial, porque nadie iba a aceptar que una persona le puede introducir a un niño que fue abusado. O sea, si no pasó, el niño no puede contar algo así, no puede relatarlo. De esto se están agarrando los abusadores para pronunciar que las madres están locas y que le llenan la cabeza a sus hijos. Entonces, decimos falso porque también la federación que regula a los psicólogos de la Argentina, es la FEPRA, el FEPRA, la federación que los regula también se ha pronunciado en contra. El problema acá en San Juan es que el Colegio de Psicólogos de acá, o sea, es inadmisible. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, también dice que no existe el SAP, pero, por ejemplo, el Colegio de Psicólogos acá de San Juan no ha dicho nada todavía, no se ha pronunciado formalmente, no lo podría aceptar jamás, porque hay entes mayores que él que lo niegan y que dicen que no existe, pero todavía no se pronuncia, lo que le da lugar a que acá en San Juan nos han llegado casos en los que los abogados lo usan explícita e implícitamente, le dicen, señora, usted está loca, y le ha llenado la cabeza a su hijo, y por eso su hijo hoy está inventando que ha sido abusado. O sea, es una locura. Y es una de las estrategias que como madres protectoras intentamos hacer que caiga por el propio peso de que es imposible, ¿no? Pero bueno, estamos luchando en contra del falso SAP
es algo de lo que estamos pidiendo urgente que se pronuncie el Colegio de Psicólogos. Madres Protectoras es parte del Consejo Integral de la Mujer, del Consejo en contra de la violencia de la mujer acá en San Juan, que surgió este 8 de marzo. Y una de las cosas que se le pidió al colegio es que se pronuncie, porque realmente los abogados lo están usando. O sea, es ilegal usarlo, pero lo están usando. Y los jueces, o sea, los jueces digo, en general, en realidad la justicia en sí, lo está recibiendo y tomando como verdadero para descreer a nuestros pequeños. No sé si me expliqué bien. Sí, la verdad que es sorprendente, es como, no Es puede una ser que en San locura. Juan, es una locura, no puede ser que en San Juan todo esté tan mal, porque realmente si te pones a ver desde todo está mal. El tema, esto es horrible, la verdad que no puedes hacer tranquilo una denuncia, abusan a tu hijo y vienen y te dicen, no, vos sos una loca que le metiste cagadas en la cabeza, o sea, no, hermano, está todo No, mal. es que no tiene sentido, claro. Y como decís vos, que esté todo tan mal y que en realidad se están quedando callados, todos de lo mal que está, y lo están apoyando. O sea, la gente como vos, como yo, como las chicas, lo podemos ver y evidenciar, como las madres. Vos sabés que a mí me pasa personalmente, y creo que a todas las mamás, cuando intentan, yo no soy mamá, pero a las madres que acompañamos, cuando intentan explicarle algo a alguien lo que están sufriendo, dicen, pero a ver, no tenés leyes que te pueden, o sea, hay un montón de leyes que te pueden ayudar. Sí, las leyes están, pero no están protegiendo como tal. Tenemos la ley de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, que es la 26.061, la ley en contra de la violencia de género, que es la 485, que también incluye dentro de sus artículos a la 26061, y un montón de leyes, convenciones internacionales, etcétera, etcétera, pero no se están aplicando, y en eso que no se aplican se están vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de sus madres, y además, encima, como si no fuese poco, se los violenta, y se violenta a las personas que intentan ayudarlos, es decir, abogados que estén a favor del niño, abogados que estén a favor de las madres, psicólogos que estén a favor del niño, psicólogos que estén a favor de las madres, se los violenta también a ellos, y de esta forma las madres se quedan acorraladas sin psicólogos que quieran apoyarlos, porque después van a recibir una falsa denuncia, etcétera, etcétera. No sé, es algo que no tiene sentido lógico, como plantean ustedes, y que deberíamos desde ya erradicarlo de San Juan. Basta, San Juan, de apoyar a abusadores, violadores y pedófilos, y basta de la justicia de fomentarles la violencia y los abusos, no creyéndole a los niños. Y Serena, por ejemplo, frente a estos casos en los que la justicia no avanza, se archivan las denuncias, cuestiones así, ¿ustedes hacen un seguimiento de las víctimas o de las personas que están en esa situación de violencia? Sí, nosotras intentamos acompañar. Pasa que al ser temas tan difíciles emocionalmente, las mamás, los niños sufren, empiezan a tener muchas consecuencias psicológicas. Por ahí empiezan con trastornos de ansiedad, de depresión, etcétera, etcétera. Y sí, intentamos brindarle toda la ayuda posible y seguir peleando, porque hay instancias. Una vez que te archivan, vos podés apelar, y, y por eso estamos saliendo también a las calles, ¿no? A marchar el 19 de noviembre. Es el Día Internacional en contra del abuso sexual en las infancias, y ahí estuvimos con todas las organizaciones que nos apoyaron y nos apoyan, porque realmente necesitamos cambiar algo, y que esas denuncias que han sido archivadas, y con esto quiero aclarar, no se cierra completamente la causa, sino que les dicen, bueno, ante otro hecho, venga. ¿Y ante otro hecho qué significa?
ante el próximo abuso, la próxima violación de mi hijo o hija. Y por eso estamos luchando para que realmente se les crea a los niños, se eliminen estas estrategias de pedófilos y de abogados defensores, de violadores, como el falso SAP, para que se puedan abrir esas causas con reales diagnósticos, con reales informes, con reales cámaras Gesell. O sea, que empiece a funcionar la justicia como debería, ¿no? Por eso, por ahí, ante la negativa de nada, seguimos sosteniendo y acompañando. Y hay una frase que personalmente me gusta mucho, que dice: mejor son 2 o 3 juntos que el que está solo, porque el que está solo no tiene quien lo levante. Y es por eso que nos sostenemos día a día en esta lucha que está logrando sus frutos. A nivel nacional se están logrando cosas, y cuando hay una injusticia tan grave, que está cubierta por la misma justicia, está pasando, lo estamos viendo en otras provincias, no sé si están enteradas, pero se están haciendo juris, que son juicios políticos a los jueces. Otra frase dice: si no hay justicia, que se juzgue al juez. ¿Y esto por qué? Porque son los mismos jueces que por ahí están vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y están saliendo a favor de las madres protectoras. Se están destituyendo jueces que han vulnerado derechos. Así que bueno, eso intentamos, no dejar solas a las mamás, a los niños, a las víctimas de violencia, de los distintos tipos de violencia, y seguir sosteniéndonos hasta que se logre de alguna u otra manera llegar a sanar, porque la justicia sana. Realmente no podemos negar que un poco de justicia puede sanar algo. No te digo el hecho en sí, porque es una marca de por vida, pero se puede llegar a sanar algo, y por eso es que ahogamos tanto a la justicia. Y ante la negativa, bueno, están los juris, que son los juicios a los jueces, y si no, también están las calles para volver a pedir justicia y que se abran de alguna u otra forma sin esperar al próximo hecho o a que un niño vaya todo destrozado físicamente para recién escucharlo. Claro, no tener que llegar hasta el último momento para que te den bola, digamos, porque no puede ser que tengas que pasar por todo un proceso el cual en donde la justicia debería estar para vos, para cuidarte de estos tratos, te hace sufrir lo peor, digamos. Sí, totalmente, y es por eso que estamos también pidiendo condenas ejemplares. Es una vergüenza las condenas que se le da a los abusadores, a los violadores. Si es un abuso simple, 2, 3 años, 2 como mucho, estoy diciendo, 2, 3 años como mucho. Si son por violación en reiteradas ocasiones, 7 que terminan siendo 3 por buena conducta. O sea, es una vergüenza también las condenas. Y así que es necesario salir. Como te decía, el 19 estuvimos marchando, vamos a seguir marchando, y por eso es tan importante, y les agradecemos el espacio que nos dan para que la comunidad sanjuanina tenga la posibilidad de conocer la verdad de San Juan, que muchas veces está ocultada también por los medios, o que cuando sale en los medios es vulnerando completamente los derechos de los niños. O sea, estamos hablando de que los medios están exponiendo a las víctimas, de que no se está siguiendo el protocolo que deberían para hablar de las noticias de abuso, por ejemplo. Y como decías vos, ante la falta de justicia, por ahí las madres se ven orilladas a tener que salir a exponer los casos, porque recién cuando salís en los medios se siente la presión social y se empiezan a movilizar. O sea, ¿por qué es necesario eso? ¿Por qué es necesario que una madre salga a decir que su hija, que sus hijos o que su hijo ha sido abusado o ha sido violado? ¿Por qué es necesario exponer así a la vida de ese niño, niña o adolescente? Claro, qué ¿Por qué la horrible tener justicia tiene que hasta llegar eso? a qué horrible tener que llegar a la exposición, ¿viste? Que se hacen muchos scratches en las redes y que tenés que andar exponiendo todo el tiempo tu situación para que te presten atención. Es horrible eso. Sí, que por ahí en realidad el escrachado nunca termina siendo el violador o el pedófilo,
sino que terminan siendo las víctimas las que salen. O sea, vemos en los medios atrocidades y constantemente también es otra de las cosas que pedimos, que se empiece a respetar el protocolo que tienen que seguir los periodistas para poder dar a conocer un caso. Que no salgan los nombres de las víctimas, que no salgan fotos. Hace poco ha salido una cámara Gesell de un niño en un canal acá en San Juan. ¿Cómo van a exponer a una criatura de esa forma? Es una vergüenza, y supongo que queda impune en ese canal. ¿Por qué queda impune? ¿Por qué no se lo juzga por vulnerar los derechos? Que son derechos al honor, a la integridad, derechos que vulneran, en realidad derechos humanos, derecho a la privacidad, derecho a poder seguir después con tu vida después de que fuiste abusado. O sea, ¿por qué tenés que salir y que vean todos lo que dijiste en cámara Gesell? ¿Por qué todo San Juan o toda la Argentina se tienen que enterar que un niño fue abusado por quién sabe quién, que seguramente fue un familiar? ¿Y por qué? ¿Por qué exponer así a los pequeños y que encima sigan haciéndolo? Porque van a seguir mostrando las caras, los nombres de los niños, porque esos niños después encima van a ser señalados y no van a poder seguir realmente con sus vidas. O sea, estamos hablando de un problema que no solamente atañe a la justicia, que está filtrando los casos, sino que también atañe al periodismo y a los medios que no saben comunicar. En realidad sí saben, sino que no lo están haciendo como corresponde. Claro, como si vivir ese trauma no fuese suficiente, entonces el medio tiene la obligación de convertirlo en algo más grande aún. Siempre hablamos con las pibas, porque siempre sale el tema, ¿no?, de los medios, de la ESI, de todo, que los medios son realmente morbosos. Lo que vende es eso, ¿no? El morbo de saber qué le hicieron a esa criatura, qué le hicieron a ese niño, que cómo se lo hicieron, ¿me entiendes? Eso vende y eso le gusta a la sociedad, porque la verdad es que la sociedad también, si vos dejas de consumir eso, el medio va a entender, pero si vos no dejas de consumir y vos estás ahí pendiente de que qué le pasó, que cómo lo hizo, es como, bueno, entonces vos le estás dando al medio lo que necesita, lo que quiere. Sí, sí, no lo podría haber dicho mejor. Realmente es un morbo de todos, y de eso, de que la gente lo siga consumiendo, y que sigue consumiendo muchas de las cosas que los abusadores, que los violadores, que los defensores de este tipo de gente hace. Entonces, si dejáramos de consumir todos a esta gente que está vulnerando, que ha violentado la vida de un niño y que le ha dejado un trauma permanente, si dejáramos de consumir estos medios, estas cosas, realmente los dejaríamos a un costado, y este medio entendería, o esta gente entendería que tiene su represalia. Por lo menos que si no se hace justicia, que se haga un poquito simplemente de justicia social, protegiendo a las víctimas. O sea, basta de encubrir y de apoyar medios que están revictimizando a niños que han pasado por un abuso sexual. Me gustaría decir que, bueno, que estamos pidiendo la implementación urgente de la ESI, que es la educación sexual integral, la 26.150, y en todos los espacios. O sea, estamos hablando desde el nivel inicial, y es muy importante porque los niños de 4, de 3, de un año a 5 años necesitan saber cuáles son las partes que nadie puede tocar, necesitan saber que los secretos no son buenos, y mucho menos si te hacen sentir incómodo, y a partir del saber es que pueden expresarlo. Así que urgente la ESI ya, acá en San Juan, la implementación efectiva de la misma en todos los niveles educativos. También necesitamos que se aceleren las causas y que se les crea, y como ONG instamos a los padres, madres, a las familias, a que les crean a sus niños cuando hablan, a que les crean, a que los abracen, a que los acompañen y a que estén atentos. Me gustaría dejar algunos indicadores de abuso. Por ejemplo, en las infancias son los retrocesos en avances, como por ejemplo, hay un niño, deja el pañal, está yendo solo al baño y ya después no pudo ir más al baño solo. Puede ser un indicador de abuso.
los cambios en la conducta y en las emociones, estos cambios bruscos también nos tienen que tener atentos, los trastornos de alimentación y del sueño también, y por ahí también las conductas sexualizadas. Si vemos un niño o una niña pequeñita que está teniendo conductas que son, por ejemplo, se ven un poco más excitados ante algunas situaciones, son indicadores de abuso sexual. En las adolescencias, por ejemplo, el problema más grave y más común es que terminan en adicciones y también en dificultades para relacionarse en parejas saludables. Entonces, empezar a abrir los ojos y estar atentos, porque la mayoría de los casos, los pedófilos, los violadores siguen ahí sueltos. San Juan tiene que saberlo, así que no se trata de unos pocos niños, sino de un montón de niños que encima que no reciben justicia, esta gente, estos tipos terminan abusando de otros más niños que seguramente tampoco van a recibir justicia. Así que qué mejor que las familias, que la comunidad, que nosotros podamos alertar cuando un niño está sufriendo de violencias y abuso sexual, y sobre todo creerle. El niño dice la verdad y son los abusadores los que mienten. Así que bueno, muchas gracias, chicas. Bueno, muchas gracias, Elena. Muchas gracias por tu tiempo y por dar todo tu perspectiva sobre esto y todo tu trabajo. Bueno, la verdad, Vale, que muy interesante todo lo que nos contaba Selena. Es la verdad increíble que a día de hoy sigan ocurriendo situaciones que vos decís no pueden seguir ocurriendo, pero siguen ocurriendo. Y la importancia que es, ¿no? Que sigan luchando y que se sigan manifestando, que sigan haciendo marchas, que sigan, digamos, molestando en algún sentido, como en todos los ámbitos posibles. Sí. Sí, porque me imagino que son muchas herramientas también, o sea, hay que reclamo de muchas cosas que se deben ejecutar para poder prevenir y erradicar de alguna manera, ¿no? O por lo menos poder salvar un poco la situación, porque es como, bueno, te pones a pensar un abuso familiar, intrafamiliar, en adolescentes, en niñas, che, es como muy, muy complicado. Hay que tener en cuenta que Anivi informó el año pasado que en 2019 hubo en San Juan unas 650 denuncias de abuso sexual. Entonces, esto no es un caso aislado, claramente no lo es. No es que hay pocos casos, o bueno, es que depende, o sea, puede suceder en cualquier ámbito familiar, creo yo. Y bueno, hay que estar muy atento a todas las indicaciones o todas aquellas situaciones que el niño, la niña o el niñe puedan llegar a expresar, tanto en dibujos, en la expresión corporal, en esto de quiero ir al baño o no quiero ir al baño, situaciones así, o no, me da miedo esta persona, hay que estar muy atentos. Sí, es como mucha atención, es como estar muy atento a todos los movimientos para poder identificarlo. A falta de la ESI, que también da como una herramienta un poco o sea, más de las primeras infancias, desde el jardín ya puedes tener una concepción de, bueno, qué puedo, qué es mi cuerpo, qué se toca, qué no, qué se expresa, de qué manera. Bueno, como que hay que estar hay que estar muy, muy atentos y atentas y atentes a las niñas que, bueno, lo expresan de esa manera, ¿no? Sí, también la importancia de la comunicación, cómo vamos a comunicar estos casos, porque la verdad es que el morbo siempre gana, el vender una noticia que tenga más clic, el título más llamativo. Entonces hay que priorizar claramente, necesitamos una ley de comunicación urgente, una ley de servicios de comunicación audiovisual también, que diga que, bueno, hay que proteger a los derechos de las niños, niñas, adolescentes, porque no puede ser que un lugar, digamos, como la justicia o un medio de comunicación sean todavía peores para esa persona. Claro, hay medios de comunicación que al día de hoy, teniendo en cuenta un montón de cosas, te chantan número de documento de los niños, nombre, nada.
un montón de irresponsabilidades. Así que bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Vamos a pasar con los chivos. Vamos a pasar con nuestras redes, con las redes de Vainilla Fresh y de nuestros auspiciantes. Hola. Sí, así que bueno, les recordamos que estamos saliendo los miércoles a las 20 horas en la radio comunitaria La Montonera, la radio de Hacha, el 102.9 FM. Les mandamos un saludo a todos los hachalleros que nos están escuchando. Besitos para el norte. Sí. Y también, bueno, estamos los viernes a las 20 en vainillafresh.com.ar. Si no tienen ganas de seguir un cronograma así tal cual, nos pueden escuchar en Spotify, que estamos como Brujas. Y si quieren escuchar todos los programas que hemos hecho hasta el momento, que con este son 30, parecen pocos, pero no, son 30. Un montón. Estamos en YouTube como Brujas en la Radio. Bueno, también les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Brujas en la Radio y en Instagram como Brujas. También recuerden que si quieren apoyar a este proyecto nos pueden enviar un cafecito, que el mínimo es 50 pesos. Nos buscan en cafecito.app, Brujas en la Radio, y ahí estamos. Y ahí estamos, bien. Y bueno, también recordarles que bueno, los viernes salimos por Vainilla Fresh. Vainilla Fresh es un proyecto audiovisual, musical, de podcast, de todo tiene, de todo, a la diversidad. Ahí está ahí en un solo lugar, que es Vainilla Fresh. Pueden entrar también a leer post de las brujas, a leer post de otras cosas. Nos pueden entrar a través de www.vainillafresh.com.ar, sino también chequear las redes, seguir las redes, porque ahí se enteran todito. Vainillafresh.ok en Instagram, vainillafresh todo junto en Facebook, y también contarles que nos auspicia Distribuidora Olivares, la distri de la Mile, una amigaza, le mandamos un beso muy grande, y también recordamos que pueden seguir a la distri por Facebook como Distribuidora Olivares y en Instagram como distribuidora-olivares. Así que creo que hemos pasado toda la data, ¿no? Así es, vale, así que nos estaremos escuchando la próxima semana. Exactamente. Adiós.